Muy bien, buenas noches, reitero el saludo, con gusto de estar de nuevo con ustedes aquí en estas transmisiones de los lunes. Vamos a continuar con el proyecto. Si quiere, Eloísa, usted nos hace el favor de abrir la sesión. Muy, Sí, muy bien. Ya no. los grados ni nada, sino así como hermanos. ¿Puede repetir la introducción? Porque la mitad de su conversación no se escuchó. Ok, bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Este, Hoy vamos a tener el tema de Ticún con el reverendo Leopoldo Pompa. En esta escuela no nos hablamos de grados, nos hablamos de tú o de hermanos. Sean bienvenidos todos. Adelante, por favor, hermano Leopoldo. Muchísimas gracias, Eloísa, muchísimas gracias. Reitero el saludo, y vamos a ver esta clase de hoy en este día tan particular, tan especial. Hoy es lunes 22 de abril del año 2024, pero también es el día 14 del mes de Nisan del año 5784. Y precisamente en esta fecha, en este día, se celebra una de las tres festividades más importantes de la tradición hebrea, que es el Pesaj. En un momentito más vamos a hablar de esta celebración de una manera muy breve. No somos judíos, no celebramos esta fecha, pero es extraordinariamente importante entenderlo en la tradición cabalística, el significado de la fecha de hoy. Entonces, el programa, la agenda que veremos el día de hoy es hacer una conexión a través de la oración. La oración es adquirir conciencia de hacia dónde nos estamos dirigiendo cuando trabajamos en estas actividades. Luego vamos a reiterar el concepto de esta intención, reavivando nuestra intención. Luego vamos a entrar de lleno ya al tema de Tikkun, pero aprovechando una percepción muy particular del maestre de la Ferrier, que conecta el tema de la semana pasada, que Wilfrido abordó acerca de la ilusión. Vamos a hablar de motivación y del tema de purificación, que es exactamente lo mismo que propiamente la corrección. Entonces, en la oración más simple del judaísmo se habla de Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Es una oración tan común entre los cabalistas como el reconocerse que la búsqueda del cabalista es la unión con nuestro Dios, y el cual se reconoce como uno solo. Otra oración que para mí me parece maravillosa, es el Ana Bekoach. Voy a permitirme transmitirla como la semana pasada a través del cántico, la oración del Ana Bekoach, pero cantada. Como melodía es una maravilla y como oración es muy poderosa.
No se escucha. No se escucha. No se escucha. No se escucha el audio de la canción. Una disculpa, había que compartir el sonido. Esta es una oración de los 42 letras, el nombre de Dios de las 42 letras, Ana Becoac. Cada oración empieza con una letra que forma el nombre poderoso de Dios. La comparto ahora con sonido, me disculpo por no oprimir el botón más alto. אנא בכוח, גדולת ימינך, תתרצה אורה, קבל רינת עמך סגבנו, תרנו נורא, אנא בכוח גדולת ימינך, תתרצה אורה, קבל רינת עמך סגבנו, תרנו נורא, נא גיבור דורשי ייחודך, אל עדתך, יחיד גאה לעמך פנה, זוכרי קדושתך, שוועתנו קבל, ושמע צעקתנו, יודע תלמוד, אנא בכוח, גדולת ימינך, תתרצה אורה, קבל רינת עמך סגבנו, תרנו נורא, שוועתנו קבל, ושמע צעקתנו, יודע תלומות, אנא בכוח, גדולת ימינך, תתרצה אורה. Muchísimas gracias, gracias. Gracias por estar. Saludo con muchísimo cariño a don Jorge. ¿Cómo estás, mi querido Jorge? Qué gusto saludarte. Hilda, maestra Hilda, también la veo por ahí. ¿Cómo ha estado? Gracias, igualmente. Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno, qué agradable. Gracias. Saludos. Muchos saludos, qué gusto saludarlos. Y bueno, estamos aquí continuando con estas conversaciones a lo largo del tiempo. Ser cabalista es un proyecto de la vida entera. Y como decía el maestro Marchilli,
es un proyecto de iniciados, no de terminados. Somos miembros de una iniciación, hemos iniciado un proyecto, hemos iniciado un camino, cada quien a su ritmo, cada quien a su tiempo, cada quien a su paso, cada quien a su profundidad, pero todos buscando la misma intención. Entonces vamos a continuar con la clase de hoy. Continúo compartiendo. Les decía, hoy es un día muy importante. Hoy es Pesaj. Es la forma de escribirlo en hebreo. Pesaj es... ¿por qué no puedo quitar esta parte de aquí? Pesaj quiere decir Pascua, quiere decir pasaje, quiere decir transición. Y se celebra precisamente la liberación del pueblo judío del faraón de Egipto en la segunda esclavitud, cuando Moisés libera al pueblo judío del faraón y de Egipto. Se celebra siempre el 14º día del mes de Nisan. Siempre, como los meses son lunares, el día 14 de cada mes lunar de los hebreos es la luna llena. Con mucha frecuencia. En esta fecha se celebra la Semana Santa nuestra. Este año fue un año embolismal. Hubo 2 meses de Adar y eso hizo que se atrasara mucho esta festividad de Nisan. Es una tradición donde se come de una manera muy específica dentro de la familia. Se hace la bendición del vino, esta tradición que el catolicismo recuperó como la última cena. En realidad era una cena de festividad de nuestro Maestro Jesús, y se bendicen las copas, se bendice el pan tiene que ser libre de fermentación, es un pan sin leudar, que permite recordar que somos hechos de una manera perfectamente pensada, que no es el tiempo el que interviene en nuestra creación. El significado más profundo del Pesaj es la liberación, y el significado cabalista es que nuestro ego se somete a nuestro proyecto de conciencia. Y la trascendencia que esta festividad, que hoy precisamente coincide, es precisamente cómo trasciende esta transformación dentro de nosotros mismos. No quise dejar pasar esta fecha tan importante, aunque, como les digo, no somos judíos, no es el judaísmo nuestra propuesta ni nuestra religión, pero cabalísticamente tiene un significado muy profundo: la liberación de nuestro ser, de nuestro ego. Entonces, feliz Pesaj, felicidades por esta fecha tan tradicional en esta cultura y en esta religión judía, y en el propio trabajo del profeta Moisés, que es realmente quien hizo esta gran liberación del pueblo judío. De aquí pasamos a la intención. Tenemos que tener una intención juntos, tenemos que estar integrados en una intención. Oh, caray. Estoy tratando de que esto no impida la lectura. ¿Nos quieres ayudar, Jorge? ¿Alcanzas a leer? ¿Estás leyendo en un lugar que sea fácil leer?
Sí, Sí, adelante, por favor. ok. Lo principal es la intención. Los cabalistas nos enseñan cómo llegar a nuestra raíz espiritual. Cada uno la raíz de su alma. Ellos dicen que lo principal es la intención, porque hay una fuerza desde arriba que está dada para corregirnos y elevarnos por medio de todos los estados hacia un estado elevado. Sin embargo, no tenemos hacia esto ningún sentido ni posibilidad de sentir, debido a que hay una falta de constancia por cuanto tenemos que sentir el otorgamiento. Este es el atributo que se llama creador, que llena toda la realidad, pero no sentimos ni podemos acercarnos a esto, ya que somos contrarios a este propósito a fin de que podamos ver la luz dentro de la oscuridad. Nosotros nos encontramos dentro de este atributo de recepción y nos desarrollamos en esto, adquiriendo más y más discernimiento. Entonces, recibimos algún tipo de respuesta, una carencia, el destello que se despierta en nosotros, el cual es llamado el punto en el corazón. Muchas gracias. Ahí lo tenemos. No está nuestra amiga María Estela. El día de hoy tomé la intención número 4 del Rab Weigman, que se refiere a Debekut y a Kavaná. ¿Puedes leer, Giner, Debekut y Kavaná? Si está a tu alcance y la Ok, posibilidad no, sí, técnica sí, de leer. perfectamente. Adelante, Si por favor. deseaste obtener adhesión al Creador por medio de la intención, realizas la acción y obtienes la adhesión. Mientras la adhesión es ejecutada en el deseo, el acto de adhesión es ejecutado en la intención. Muchísimas gracias. Es importante. ¿Qué nace en tu corazón? Y voy a modificar un poquito aquí la didáctica, haciéndolos participar un poquito más. Realmente el significado de la Kabbalah, todo el significado es la búsqueda de esta Shekinah, de esta santidad, y el de Bekut, que es el nombre también de nuestro colegio internacional, al cual los voy a invitar a que se integren en cuanto estemos en condiciones de armar una lista de participación. El de Bekut es esa adhesión, esa igualdad de forma con el Creador, es donde se resume, se sintetiza toda nuestra búsqueda para adherirnos al Creador. Y lo vamos a entender ahorita desde la perspectiva del maestre de la Ferría. Déjenme ver si no nos está tapando esto de frente. El maestro de la Ferrier está aquí fotografiado en 4 etapas de su vida, siendo un profano, cuando él se dedicaba al comercio, se dedicaba a la vida profana. Luego va en busca de su misión a América, una vez que encontró en la racionalidad, en los libros de sus antepasados, toda la tesis, toda la propuesta iniciática. Pero una vez que arranca la misión, él personalmente se va a la India a vivir y a experimentar todo lo que había propuesto en su síntesis. Ya en los últimos tiempos hizo énfasis en algo muy importante. No soy yo, no es la propuesta de que hagan de mi persona una devoción, sino que todos ustedes, a través de los 4 lados que tiene este obelisco, se integren en un punto que apunta hacia lo superior, hacia la santidad, hacia la divinidad, hacia este de Bekut. Entonces, Ser Renaud de la Ferrier nos ha regalado una síntesis de la sabiduría universal orientada a la espiritualidad, mas no a la religión, al dogmatismo o a la doctrina. Reconoce y nos comparte la idea del ser humano sagrado, que se integra en el todo a través de acciones para practicar lo que aprende, la matesis. O sea, no se trata de convertirnos en una esponja que estemos
estudiando y estudiando y aprendiendo y repitiendo y creando una racionalidad en lo que aprendemos, sino que aunque aprendamos poco, eso poco que aprendamos lo pongamos en práctica y observemos qué ocurre en nuestro interior. Entonces, Él con su vida nos dio esa forma de irse transformando y de ir reconociendo a través de la transformación el significado de esta propuesta. No es religiosa, pero sí es altamente espiritual. Entonces, Él nos propone en el propósito psicológico número 14. Maestra Hilda, ¿nos puede ayudar a leer? No sé si usted tenga la facilidad de leerlo. Sí, Gracias. propósito psicológico número 14. En nuestros expuestos ofrecidos hasta el presente, es evidente que los análisis han sido hechos a la luz de la fuente iniciática. Nuestro fin, es útil decirlo, es sobre todo el de preparar a los investigadores a las cuestiones esotéricas. Por supuesto, nosotros abordamos materias muy diversas, pero es claro que aún en el curso de nuestros análisis de aspecto únicamente de ciencia pura, hacemos siempre intervenir las dos escuelas que son como las dos columnas del templo de la sabiduría. Ello es justamente porque esos dos grandes sistemas se presentan como filosofías científicas con el recurso de la mística verdadera. Continúa, por favor. Hablamos evidentemente de la antigua sapiencia de los arios, la yoga y la antigua tradición semítica, la cábala. El hombre es invitado no solamente a obedecer, sino que está llamado a imitar. La Torá no se reduce a un imperativo, tiene hacia otro modo en el participio, cuya imitación es el primer escalón. El capítulo Lévico 19 de la santidad humana por la imitación de la santidad de Dios. Se aclara a la luz de ese tema de la imitación. El contenido y el objetivo de la ley es la vida divina, uno es realizado, santidad de Dios. Segina. Fíjate qué interesante cómo el maestro de la Xavier nos dice, tenemos que empezar a parecer santos, o sea, simplemente por imitación. A veces podemos sentirnos que estamos haciendo algo imprudente o algo indebido. Para quienes no les hace mucho sentido la palabra Torá, no es otra cosa más que el Pentateuco, los 5 libros primeros del Antiguo Testamento, que fueron escritos precisamente por Moisés. Y dice, la Torá no es un imperativo, o sea, este dibujo que Moisés hace de Dios, sino que es la propuesta de ser como seres divinos. En el capítulo de Levítico, en el 19, se habla de la santidad humana por imitación. Tenemos que sentirnos santos, tenemos que sentirnos precisamente en busca de esa integración. Y en el siguiente escrito continúo citando literalmente al maestro de la Ferrier en el 7º mensaje, Yoga Yogismo. ¿Nos quieres ayudar, Eduardo, leyendo esta parte, ¿Cómo por no? favor? 7º mensaje, Yoga Yogismo. La palabra yoga debe ser comprendida como religión, pero lejos de ser una doctrina dogmática como las numerosas sectas que se reparten por el mundo, el yoguismo no tiene ni templos ni sacerdotes, ni liturgia ni limitación alguna. Así pues, sería incorrecto dar un sentido religioso habitual a esta vía que conduce a la liberación, Mosca, porque en el yoguismo no hay ni un culto, ni una divinidad particular, ni promesa de una hipotética salvación a base del paraíso, pardés, cielo, nirvana, etc. Todo el trabajo de perfeccionamiento se hace a fin de destruir la impureza mala, de suprimir la ilusión maya para alcanzar la emancipación final, mukti.
lo cual se logra mediante la conquista de este estado supraconsciente denominado samadhi, conciencia divina. O sea, se dan cuenta cómo, muchas gracias, Eduardo, De- cómo las dos escuelas, tanto la india como la judía, se complementan. Se habla exactamente del mismo propósito. El maestro de la Ferrer habla de Pardes, hemos visto en otras clases lo que significa la forma de leer los textos sagrados a través de la Parachá, del Remes, del Dresha y del Sot, que es una forma de ir profundizando en los escritos. Pero lo más interesante en esta cita del maestro de la Ferrer, la Kabbalah nos propone un fin, que es la santidad, pero el yoga nos propone un método a través de purificarnos el mala, de romper la ilusión, que fue el contenido de la clase de la semana pasada, el maya, para alcanzar la emancipación, el mukti, que es la liberación, la fecha que celebramos el día de hoy, para lograr precisamente este samadhi, este estado perfecto de igualdad de forma que dice la Kabbalah. Entonces es extremadamente interesante cómo el maestro de la Ferrier, el maestro de la Ferrier, aborda y complementa en sus escritos las dos propuestas precisamente de la iniciación. No sé si quisieran comentar algo al respecto. ¿Qué les dice a ustedes esta propuesta del maestro de la Ferrier? Precisamente ahorita vamos a profundizar en el primer paso, que es el contenido de la limpieza de las impurezas, que en la tradición cabalística se llama tikkun, se llama corrección, pero en la tradición yogi se llama mala, que es purificación, que es limpieza. Entonces, no sé si quisieran compartir alguna reflexión que les haya resultado de estas lecturas, o si prefieren que continuemos. Dejo el micrófono unos instantes, Podría comentar que por favor. creo que una de las cosas importantes y que creo que es el resumen de ambas propuestas es que hay que buscar cuál es el propósito con el cual vinimos a esta encarnación y la intención que debemos darle a ese propósito para lograr la elevación. O sea, lo más importante es lograr encontrar el propósito que las partículas inteligentes del universo nos han dado y las herramientas que nos dieron para nosotros efectuar ese propósito para el cual fuimos llamados a esta encarnación y lo que nos corresponde, que sería la liberación, sería qué tipo de intención le damos a ese propósito. Porque si le damos una intención no a favor de la humanidad, sino a favor del egoísmo, pues ya estamos teniendo un ticún, creando más ticún inclusive. No, lo Este, maravilloso es que no, ¿verdad? yo creo que el maestro Constancio lo hacía un ejemplo como que nosotros venimos como con una libreta con cero dinero. Y cada vez que nosotros hacemos al propósito que venimos con buena intención, generamos valores positivos. Y si lo hacemos lo contrario, empezamos a generar valores negativos. Muchas veces en la primera etapa de nuestra vida, que todavía estamos en el proceso de identificarnos, cometemos muchas faltas, no errores, porque yo creo que la gente no se equivoca, sino que toma decisiones con la información que tiene en ese momento. Posteriormente, corrige, que es lo que para evitarnos esa palabra del pecado, pues nosotros lo que hacemos es corregirnos. Corregirnos las acciones anteriores que estamos mejorando con la información nueva, que es lo que hacemos en este proceso. Creo que Excelente. básicamente ese era mi aporte. Creo que Ya. ese resumiría ambas. Muchas gracias, Eduardo. Sí, efectivamente, gracias por tu aportación, magnífica. Y precisamente de esto vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Las acciones se van
se va neutralizando la búsqueda de tu ser, la búsqueda de tu propósito, la búsqueda de, de la conciencia tiene una trascendencia y esta nos lleva un paso adelante obligatoriamente. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más quiere Sí, comentar yo, algo? Jorge. Sí, Jorge, cómo no, adelante. Sí, lo que dice el hermano tiene muchísima razón. Para lograr todo eso, pues sí es importante ir por ese camino, como lo acabas de mencionar, que la Cábala es un proyecto de vida, de transformación, de transmutación, y es importante tener siempre en cuenta todo eso. Ahorita que mencionabas también lo de la Torá, pues desafortunadamente mucha gente no sabe ni de lo que habla cuando le dice uno la Torá. Y en una ocasión pues me enfrenté por ahí con algunos cristianos y pues no sabía. Le digo, pues se suponía que ustedes conocen casi de cabo a rabo la Biblia. Le digo, pues es el Pentateuco. Y ni así. Le dije, pues no es otra cosa más que los 5 libros, primeros 5 libros sagrados. El Zohar que se tradujo y se convirtió en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que es el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y Deuteronomio. Te digo, pues, tan simple como es. Y para mí son los libros a los que yo les tengo pues más confianza en el sentido que no fueron manipulados. Porque pues el Nuevo Testamento pues fue creado después incluso de la muerte de Cristo. Ya ni existían sus personajes que estuvieron junto con él. Pero bueno, eso Claro. sigue siendo libro sagrado, ¿verdad? Y muy respetado, y la verdad es que su contenido es maravilloso. Entonces, es bien importante que para lograr lo que dice el hermano, pues necesitamos estar siempre en contacto y sobre todo con personas que están más avanzados en ese sentido, porque pues no es una religión, es ni dogmas menos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar un poquito más ilustrados en cuestión de sus libros sagrados, no sé, desde los druidas, que los celtas ya trabajaban en eso. O sea, hay muchos libros. Algunos les dice, una vez le pregunté, ¿cuántos libros sagrados hay? Pues uno, ¿cuál es? La Biblia. Pues estás muy mal, le digo. Entonces, es importante que nosotros también tengamos esa información, ese contacto con ustedes que tienen más información y están con un estado de conciencia más avanzado, que como mi hermano y yo, que apenas somos medio geniales, ¿verdad? Pero bueno, eso no es tan importante. Lo importante es estar metidos en este trayecto el proceso de evolución, ¿verdad? En nuestras vidas, de transformación. Ese es el punto. Excelente. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Eduardo, levantaste la mano, ¿no? ¿Quieres hacer un complemento? Sí, me parece importante el comentario del hermano, porque la Biblia, o lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, también lo hicieron los esenios. Lo que pasa es que está todo mimetizado, es lo mismo que el viejo, que el Pentateuco, que el Tanakh, todo tiene arquetípicos, hay que ir a la profundidad. Y la Biblia, lo que pasa es que todas las ramas de la iglesia que se dice llamar cristiana, lo que han utilizado nada más que el cuento de la Biblia. No se han profundizado igual que lo estamos viviendo hoy en día. ¿Cuántos judíos están siguiendo la Torá en forma dogmática y no profundizan? Muy O sea, no ortodoxo. van a la información real. Y entonces cometen, igual que los cristianos cometieron y se siguen cometiendo, las atrocidades que cometen. Claro. O sea, porque se aferran a un escrito cuyo texto es metafórico, tiene profundidad. Entonces, bueno, lamentablemente las religiones, más no los religares, nos han llevado a este mundo, pero poco a poco Va estamos en la era cambiando, del despertar. Yo creo que, yo creo cambia. que estamos disfrutando en esta encarnación de ver el cambio de era. ¿Es cuánto? Sí, 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 esta es una reflexión importante para los presentes, ¿no? No todos
hemos tenido el privilegio, no todos han tenido el privilegio de iniciarse en el camino. Entonces, para los maestros de hace 100 años o de hace 150 años, no existía esa motivación que esta generación hemos tenido de iniciar una búsqueda menos dogmática, más analítica, con guías de una libertad de pensamiento extraordinaria. Y entonces yo me pongo en los pies de los sacerdotes de hace 150 años, pues tenían que motivar a veces a base de terrorismo, ¿verdad? Limitarse a repetir las amenazas, a repetir, para lograr que la hermandad consiguiera un despertar espiritual. Benditos somos ahora que tenemos esta oportunidad y este privilegio de entrar en un camino, de iniciar un camino que la vida nos propone ahora. Entonces, veámoslo como una bendición y les agradezco muchísimo la aportación. Eso es exactamente lo que tenemos que reconocer con una humildad profunda que anule nuestros egos y no enfatice los probables errores que otros hermanos tengan, sino que fortalezca aquellos aciertos que están teniendo, buscando algún camino de la manera que esté a su alcance, ¿no? Me parece en verdad maravilloso. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Jorge Arturo, maestra Hilda, Patricia, usted tiene que platicar también. ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Si no, continuamos. No continuamos. Todo lo que bien. Gracias, maestro. Les quise dar este preámbulo de hacerles ver que el maestro de la Ferrer nos propone un cabalismo profundamente científico. Que nos alejemos de supersticiones, que nos alejemos de supuestos, de lugares comunes y que seamos conscientes de que la iniciación es un proyecto individual, personal. O sea, tengo la fortuna de que mi compañera es GACPA también, pero su proyecto de iniciación y el mío no son idénticos. Los vivimos de una manera muy individual. Y esto lo extiendo a ustedes, hermanos, también. Su proyecto de iniciación es único. Su proyecto de experiencia es un momento específico en el universo entero que además no se va a repetir más. Entonces, tenemos que vivir ese proyecto de una manera profunda y convencidos de que no se parece a ningún otro. Evadir el riesgo de correr el camino solos es precisamente lo que esta institución y este proyecto del maestro de la Ferrer nos da. Sí, es un proyecto personal, pero hay riesgos en el camino y tener hermanos que han caminado más adelante, más tiempo que nosotros, nos da una confianza de referirnos a ellos no como una devoción, sino simplemente como una experiencia que ellos nos pueden regalar. Entonces, sigamos caminando, sigamos en nuestro proyecto. Déjenme continuar compartiendo para empezar a hablar un poquito de la corrección. O sea, ¿qué es lo que tenemos que corregir? ¿Verdad? En la corrección, volvemos al concepto de intención que refería a Eduardo, que refiere, no sé si estoy compartiendo, creo que sí, ¿verdad? Sí, estoy compartiendo. La intención, es decir, tus pensamientos y lo que está detrás de ellos, es lo que cuenta. O sea, la intención es algo tan íntimo, o sea, es imposible que alguien descubra nuestras intenciones profundas. No necesitas preocuparte por el mundo físico porque el desarrollo espiritual y la Kabbalah tiene lugar en el reino interior de la vida, el cual está gobernado por la intención, y esto tiene una intimidad de lo más sagrado, de lo más profundo y de lo más secreto.
Lo que realmente intentas hacer, solo tú sabes en esencia qué es lo que es. Y es esta la intención que debemos concientizar. Tú puedes engañar al universo entero, o el universo entero te puede criticar, pero si tu intención es la correcta, vamos por el camino de la conciencia. Revisaremos cómo entra la luz a las vasijas. La palabra vasija, como esta literatura es tan antigua, estamos hablando de literatura de hace 2000 años, no existían la palabra disco duro, no existían la palabra memoria RAM, se habló de vasija, de la capacidad que teníamos como receptores, como continentes, como recipientes, de recibir la luz. Y aquí, de la fuente de la existencia, el creador se encuentra en un estado llamado luz simple. La luz resplandece sobre todos los mundos que él creó. No obstante, se filtra cuando comienza su viaje a los mundos interiores. No sé si recuerdan cómo está constituido el concepto de cosmogonía de los diferentes mundos, desde la Ein Sof, desde el vacío, hasta nuestro Malhut, hasta nuestra realidad. De él, de esta fuente de la existencia del creador, emanan el pensamiento y el deseo de crear a los seres diseñados de manera que puedan beneficiarse. Este es un concepto poderosísimo y profundísimo. ¿Hemos sido creados para beneficiarnos? Permanentemente. El deseo del creador aquí se llama pensamiento de la creación o luz superior. La luz en nuestro mundo es el creador, y el creador en sí mismo es inescrutable para los seres creados, tú y yo. La relación entre él y los seres creados tiene lugar mediante la luz superior, pues el creador desea llenar de placer a los seres creados. Este concepto de placer en cada uno de nosotros, en el hecho de sentirnos bien, de sentirnos correctos, de estar permanentemente beneficiados, es el propósito superior, esta luz superior. O sea, no debe cabernos duda alguna de que podemos, debemos, y es nuestro diseño el estar sintiéndonos bien, el estar sintiéndonos de una manera maravillosa, el estar sintiéndonos en un permanente estado de bienestar. Este concepto a mí me parece verdaderamente extraordinario. Es algo que yo nunca había considerado así. Lo que el creador, lo que las fuerzas cósmicas que llamamos el Padre tienen como proposición es nuestro beneficio, nuestro placer. Y aquí viene la siguiente explicación. Me puede ayudar. Hay otra señorita Trejo, es familiar de usted, maestra Hilda. ¿Puede ayudarme a leer? Sí, es mi hermana. Ok, gracias. ¿Puede ayudarme? Sí, claro. Gracias. No, a usted. A ver. En palabras simples, el propósito de la luz es dar origen a un ser creado que experimente la luz como placentera. Dicho de otra forma, los seres fueron creados para recibir luz, para ser llenados por ella y como resultado sentir placer. Los cabalistas se refieren a los seres creados que una vez más somos tú y yo, como vasijas para la luz. Al mismo tiempo, la luz crea el deseo de disfrutarla. La cantidad de gozo que un ser creado recibe depende en exclusiva del grado o medida de su deseo de recibir placer.
Es un poco más fácil de comprender si piensas en ello como en sentir hambre. Cuando tu estómago está vacío y quieres comer, llenarte de buena comida parece placentero. Sin embargo, después de un buen banquete, cuando estás satisfecho, la idea de comer más, aunque la comida sea deliciosa, es cualquier cosa menos placentera. Dos conceptos importantes que tiene este párrafo. Muchas gracias. A usted. La palabra deseo. Es decir, existe el mandato de que tenemos que tener el deseo de disfrutar las bendiciones. Con mucha frecuencia permitimos una sensación de inmerecimiento o una vergüenza, en la Kabbalah se le llama pan de la vergüenza, por esta falta de deseo de disfrutarla. Porque como la condición permanente de la luz simple es estar emanando del Creador, nuestra condición de vasija, y este es un término totalmente coloquial, obviamente no somos vasijas, sino que somos una energía receptora, una energía que recibe, nuestra condición de vasija se satura. Y entonces ya no podemos recibir más luz. Y esta condición de que ya no es placentero es algo que tenemos que estar conscientes. Vamos a continuar leyendo porque hay una derivación del pensamiento. Jorge, tú puedes leer, no sé si tengas facilidad en tu lugar, puedes hablar. Sí, claro. Adelante, por favor. Me refería, es Jorge Fernando, que nos acompaña. Ya no está. Ok. Ok, La adelante, luz, Jorge. la luz crea un recipiente y lo llena. El placer que tú y yo sentimos al recibir la luz, llamada la luz de la sabiduría, es experimentado como placer de acuerdo con nuestra disposición de recibir. En otras palabras, nuestro deseo aún no es independiente, es colocado ahí por la luz. En términos espirituales, una persona avanzada es aquella que desea beneficiarse con toda la luz que proviene del Creador. Pero el ser creado primero debe saber que el placer inherente a la luz es grandioso. Dicho de otra manera, debes llenarte de luz y disfrutarlo. Después, con el fin de crear un deseo de la luz, debes perderla. Este tipo de experiencia produce un verdadero deseo de ella. Una vez más, es como comer. Cuando alguien te ofrece un platillo que desconoces, quizás no sientas ningún deseo de probarlo. Esto puede sonar, gracias, Jorge, puede sonar como un juego de palabras. Lo que sucede es, lo explica en el ejemplo, una vez que hemos sido saciados con este deseo, y aquí es importante entender que es un deseo derivado del diseño original. Tú tienes que tener en principio un deseo de la luz. O sea, el concepto de divinidad empezó en la humanidad hace unos 6.000 años, unos 4.000 años antes de Cristo. Antes de esto éramos como animalitos, éramos solamente reactivos, éramos solamente como seres que andábamos por ahí, pero de pronto, en términos de conciencia, y esto es precisamente nuestro proyecto existencial en la institución, irnos dando cuenta, de pronto nos damos cuenta que necesitamos a la divinidad. O sea, ya no es la divinidad la que nos hace necesitarla, sino que nace en nosotros el concepto, yo quiero dirigirme a la divinidad. Esa búsqueda que nos nace de no sabemos por qué es precisamente ese estado de conciencia donde un nuevo deseo verdadero surge en el ser. Y entonces te ofrece un platillo que desconoces, que quizás no sientas ningún deseo de probarlo, porque no sabes a qué sabe
este estado de samadhi, por ejemplo, que nos hablan los yogis. Pero una vez que lo sabes y lo conoces, y que te das cuenta de sus características, lo deseas con vehemencia. En cierto sentido, comes ese platillo por el deseo de la otra persona, quien te lo ofrece o te lo transmite al decirte que es delicioso y que debes de probarlo. Sin embargo, una vez que paladeaste este platillo y que experimentaste placer a través de él, quieres más, en especial si alguien te lo retira antes de que lo termine. Este anhelo que ahora experimentas por dicho platillo es independiente de la persona que te lo ofreció al principio. Ahora es tu deseo, no el de otra persona. Adelante. No veo qué se ofrece. Perdón. O sea, es tu deseo. Y esa es exactamente la propuesta. La consecuencia en la Kabbalah es que es imposible construir tu vasija de una sola vez. Esto es importantísimo como concepto. O sea, tu vasija es este estado de conciencia del que se nos habla con mucha frecuencia. O sea, no de repente pasas de un estado de conciencia en donde vives de una manera simplemente reactiva a un estado profundo de revelación y de misticismo total. Tiene que ocurrir un proceso a través de desear placer. Entre más placer recibes, más capacidad de desear tienes. Cuando pierdes la luz, cuando pierdes el placer, entonces deseas con más vehemencia la luz. Y esta es la ley de la Kabbalah. La expansión de la luz dentro del deseo de recibir de los seres creados y la partida de la luz hacen que la vasija merezca su tarea de recibir toda la luz y se beneficia de esta. O sea, alrededor nuestro hay una cantidad de luz importante. Lo que le da el límite es nuestra capacidad de recibir. Dicen los cabalistas que cuando la vasija no está preparada, simplemente la luz no logra penetrar porque no tiene la dimensión propia y necesaria. Entonces, nos sugiere la Kabbalah, ponle una tapa. Nos quiere ayudar, aquí hay una persona, no alcanzo a leer, voy a tratar de cambiarlo. Patricia, ¿usted puede leer? Patricia Zarate. ¿No? Muy bien. María de Jesús, ¿puede usted leer? Adelante. Sí. Sí. Ponle una tapa, sin importar cuánto nos gustaría que fuera de otra manera. El Creador sabe que tú y yo no estamos tan preparados para recibir la fuerza total de la luz. Esta es la razón por la cual existen 4 mundos sobre nosotros: Atzilut, Beriah, Yetzirah y Asiyah, cada uno de ellos con una cantidad menor de luz. Los mundos representan filtros para la luz. Mientras más lejos se encuentre la vasija del Creador, más filtros disminuyen su luz y menos luz podrá recibir la vasija. Esta progresión de un mundo debajo de otro, con menos y menos luz, continúa hasta alcanzar el estado de ausencia casi absoluto, es decir, hasta la creación del mundo, que está más remoto del Creador y donde tú y yo nos encontramos ahora. Excelente, Patricia. La idea de que todos participemos es que la energía única de cada uno de nosotros al integrarse en el grupo va creando una vasija grupal y va creando también, así como esta vasija individual que cada uno de nosotros posee, va creando una interacción del grupo y va creando una necesidad y un deseo también de ir creciendo como grupo. Aquí hay una
nota al margen que dice palabras del corazón. Y mientras el hombre no alcance la perfección, esas luces que están destinadas a llegar a él se conocen como luces circundantes. Hay luces alrededor nuestro que pudiéramos tomar si nuestro deseo aumentara. Pero para que nuestro deseo aumente, tenemos que darnos cuenta, tenemos que hacer que nuestra conciencia aumente, que nuestra conciencia se devele. Entonces, esto significa que permanecen listas para él a la espera de que obtenga las vasijas. Después esas luces se vestirán con las vasijas disponibles. Por tanto, a pesar de que las vasijas están ausentes, cuando profundicemos en esta sabiduría y mencionemos los nombres de las luces y de que las vasijas relacionadas con nuestras almas, de inmediato seremos iluminados hasta cierto grado. O sea, la luz es infinita, pero nos es provista en la cantidad apropiada en cada uno de los mundos para que la luz no sea desperdiciada en nuestra vasija, porque somos incapaces de absorberla. Tenemos que preparar la vasija para recibirla. Orsa, ¿puede usted leer? Sí, señor. Gracias, qué amable. Ok. Dice, por definición, la espiritualidad es el deseo de dar. Como más precisión, el deseo de recibir con el propósito de dar. La corporalidad es el deseo de recibir hacia uno mismo y por el bien de uno mismo. Eso es egoísmo. Ese es el eje alrededor del cual rota la creación entera. Solo es posible recibir la luz después de adquirir un masag, la pantalla sobre la cual leíste antes. Lo anterior requiere una transformación correctiva del deseo egoísta de recibir por el bien de uno mismo al deseo altruista de recibir por el bien del Creador. Este proceso de purificación, la corrección, la adquisición de una pantalla, la sustitución de las propiedades egoístas por propiedades altruistas representan el ascenso por la escalera. Solo al equiparar tus propiedades con las del Creador, al adquirir la propiedad de dar, es cuando recibirás la luz superior y la disfrutarás de forma infinita. Muchísimas gracias. Fíjense qué concepto más completo. Cuando yo leí esto, para mí se abrió un universo completo. Siempre que oramos para pedirle a Dios, al Creador, al Padre, dame, necesito, quiero, etcétera, etcétera. Pero cuando pedimos para ayudar a alguien, cuando pedimos para servir mejor, para ser mejores compañeros, para ser mejores amigos, para ser mejores hermanos, para ser mejores hijos, o sea, cuando pides energía para volcarla en los demás, para convertirla en altruismo, en este momento la vasija crece. En este momento tu capacidad de absorber la luz aumenta. O sea, el ego va creciendo muy despacio porque muy lentamente nos vamos despojando de la capacidad de limitar la luz. Pero cuando pides para otros, cuando pides para otras, en ese momento la vasija sin ninguna restricción aumenta tanto como pidas. Si tú, por ejemplo, pides energía y luz para ayudar a 3 personas, tu vasija crece para ayudar a 3. Pero si pides para ayudar a 10, crece para ayudar a 10. Es como cuando das clases para ayudar a los demás. O sea, la energía te estás convirtiendo en ese momento en una igualdad de forma. Estás recibiendo energía para emanarla. O sea, nosotros no somos generadores de energía. Pero si la energía te llega para compartirla, para dar, para colaborar con alguien, para apoyar a alguien, simplemente para levantarte de la mesa y quitar las vasijas de la mesa que otra persona tiene hasta ahorita que hacerlo,
en ese momento estás adquiriendo una energía altruista, estás adquiriendo una energía de transformación que amplifica tu vasija de una manera vertiginosa. Esta es la corrección más complicada que tiene el cabalista, el darse cuenta, salir del ego para entrar a nosotros, para entrar a la colaboración. O sea, esta es la corrección, aquí empieza la purificación. Y ustedes se van a sorprender en la medida en que su energía, esa energía que respiran todos los días a través de la respiración, se comparte con otras y con otros de una manera impersonal, pero realmente impersonal. No es simular que sirves para que te digan que cocinas muy rico, que eres muy buen hermano, que eres muy buen hijo, que eres muy buen esposo, que eres muy buena esposa. No, simplemente servir y quedarte callada, quedarte callado, es exactamente el gran reto del inicio de la corrección. Algo se queda atorado, no quiere caminar. Inténtalo con el teclado. Algo le piqué. ¿Qué ocurrirá? Realmente no puedo saber. Si le da el escape, a ver si se... Tampoco, ninguna tecla me está obedeciendo. No, creo que creo que se cayó en un loop la computadora. En la computadora, sí. Habría que, Ni siquiera puedo reiniciarla, le estoy bueno, si le da control al control suprimir, al control al suprimir, sí. A ver si no, ni siquiera lo toma este, ni siquiera lo toma, cónchale. ¿no? ¿Qué habrá pasado? O sea, ahí sí, hasta ahí llegaron mis conocimientos. No, yo también, hasta aquí llegamos. ¿Qué estará pasando? Aquí ya hizo una señal como de que se iba a entrar el aire. Bueno, ¿está por ahí Eloisa? Sí, aquí estoy. Bueno, voy a salir, voy a apagar mi computadora con el One Finger Shutdown, mantenga la reunión y vuelva a conectarme, por Muy favor. bien, muy bien. Parece que tampoco puede salir, ¿verdad? Sí, ok, perfecto. Ahí está. Muy bien. ¿Algo que deseen compartirnos? Anímate, papi, yo te conozco. Jorge Arturo Fonseca, ¿de dónde nos visita?
Yo, Jorge de Zamora, Michoacán. Ah, Está apagado su micrófono. bueno, Fonseca, yo soy Jorge Chávez. A ver, Fonseca. Yo Sí. soy Jorge Arturo Fonseca Reyes y radico en la Ciudad de México. Ah, muy bien. No te hemos visto en vivo. Y entonces el otro Jorge es de Michoacán. Jorge Chávez, sí. De hecho, con ustedes estuve entrando en los cursos anteriores, gratuitos también, hace un poquito menos de un año. Incluso ahí conocí en una visita de Medio Geniales a Apolo y a su esposa, que ahora tuve el gusto de verlo nuevamente, a través de una hermana que también es de por acá, que nos pasa algunos chats de algunas charlas y dije, mira, ahí está Polo, voy a entrar hoy. Este, me parece muy interesante. Sin embargo, pues por otro lado también estudio un poquito de Cábala. Sí, que por cierto, pues un comentario que quería hacer, uno de los hermanos también que nos participa, que nos comparte sus conocimientos en Cábala, nos hablaba de Cábala con C, con Q y con K, que con C es el vulgo cuando apenas empieza la persona y está más abierto pues hacia todo, ¿verdad? Y cuando tú ya entras a Cábala con Q, pues ya entras a un estado más, con más conocimiento, que es una conexión espiritual de la fuente del labio oído, y la Cábala con K, ¿qué es la magia del servicio impersonal? Es una magia alta hacia el servicio hacia los demás. ¿Y qué nos puedes comentar mientras que entra Polo sobre este particular? Muy bien. Ya entró el maestro Polo. Ok. Muchas gracias por tu aportación, Jorge. El hermano Wilfrido fue el que nos dio esa plática, que estuvo también muy interesante, por cierto. Muchas gracias. Adelante, maestro Leopoldo. No, con gusto. ¿Dejo algo interrumpido o continuamos? Continuamos con... Como vayan tus tiempos. Continuamos, por favor, porque Sí, ya muy son bien. las 8:12. De acuerdo. Mm. Esta no es. También la presentación se borró. Muy bien, y vamos por aquí. Era la 18. Ahí Bien, aquí está. está. Muy bien. Muy bien, gracias, Jorge. Bueno. Mariana, puedes continuar, por favor, leyendo. ¿Está a tu alcance leer? No. ¿Quién, perdón? María Ana, dice, o María de Jesús Chávez, también puede estar, María Jesús, de Jacona. ¿Puede Dice, usted por leer? definición, la espiritualidad es Esta el... ya la leímos. Si esa ya la leyó la compañera anterior. Fue donde se quedó trabada. Ah, muy bien. Entonces, vamos a continuar acá. Gracias, qué amable. Definición. La luz circundante es la luz que desea penetrar en los seres creados pero no puede hacerlo debido a la ausencia de una masá que nos permite recibir con el fin de dar al Creador. La circundante. Vivimos en una oscuridad espiritual completa. La luz circundante resplandece en la parte exterior y despierta nuestro egoísmo
y nuestra voluntad de recibir. Aunque no puede penetrar este egoísmo, así como despertamos a la espiritualidad. Para despertarnos más, no necesariamente a la espiritualidad, sino a cualquier logro personal, una de la luz circundante debe estar dentro de nosotros. Sin embargo, el Creador nos ha dado los medios de desarrollarnos hacia una mayor experiencia de la luz. Para tal propósito, el punto en el corazón es insertado en nuestros corazones egoístas. Como ya dijimos, creo, porque no se alcanza a ver, para el propósito, el punto del corazón es insertado en nuestros corazones. Como ya dijimos, capítulos anteriores, en el despertar de ese punto en el corazón, lo que causa que una persona se pregunte, yo creo, en el significado de su vida y comience un viaje para encontrar la luz. Un trayecto para la cual la Cábala proporciona un mapa detallado. La intención es tu conductor. Gracias, muchísimas gracias, María Jesús. Esto es lo que comentabas, Genera, hace un momentito. O sea, la pregunta y el comentario que hiciste en la intervención es precisamente algo que brota del punto en tu corazón, en donde te preguntas cuál es el significado de tu vida. Esta luz circundante que viene en la definición está ahí para nosotros, pero debe de existir en nuestro proceso de concientización un estado de crear una pantalla, de la palabra hebrea masaj, que es precisamente esta pantalla, esta tapa que mencionábamos hace un momento, para que la luz no le dé brillo a nuestro egoísmo. Este es uno de los fenómenos más complicados de comprender, es decir, siempre que hacemos algo, lo hacemos con el fin de darnos a nosotros mismos. La creación de esta pantalla es, voy a recibir energía, voy a recibir inspiración, voy a ampliar mi conciencia para ayudar a los demás, no para ayudarme a mí mismo, no para protagonizar, ser el centro de la fiesta, ser el centro mesiánico de una conversación y que todo el mundo sepa que yo sé, sino anularse, crear esa pantalla de anulación en donde nosotros escuchamos más y protagonizamos menos. No quiere decir que nos sintamos menos en cuanto a un valor íntegro, sino uno conoce claramente la diferencia cuando está tratando de lucirse y cuando está tratando de participar. Esta pantalla consciente que nosotros producimos para decir, cálmate, Polito, no seas el muchacho de la película. Esa es una vocecita que tenemos claramente nosotros. Y cuando esa vocecita la escuchamos, establecemos esa pantalla y entra más luz en nosotros. Esto es un fenómeno maravilloso y extraordinariamente productivo de conciencia. Y ahí se desarrolla el punto en el corazón. Ahí es donde el concepto de intención entra en juego. Esa intimidad en donde no estás engañando a nadie. El Creador quiere que tú y yo experimentemos placer. Porque recordemos, este es el propósito original. Por tanto, insertó en nosotros un punto en el corazón con el que siempre estamos conectados con Él, que puede desarrollar un deseo de llegar al Creador. Tú y yo, sin embargo, debemos fomentar ese punto para convertirlo en un deseo de recibir la luz del Creador y trabajar con diligencia para desarrollar la intención
de recibir esa luz con el fin de complacer al Creador y no a nosotros mismos. La enseñanza de la intención apropiada es el propósito y la tarea de la Kabbalah. Es lo único que tenemos que entender como propósito. Esa capacidad de usar toda la energía que recibimos para distribuirla de una manera extraordinariamente generosa hacia los demás. Y luego ya viene cuando estudiemos la estructura de los mundos y de los desarrollos, cómo esa energía retorna. Mediante el estudio de esta ciencia, tú te haces consciente de tu egoísmo. También te percatas de tu verdadera naturaleza, la cual alberga tu deseo de recibir placer sin considerar las opiniones, los pensamientos y los deseos de otras personas. Primero yo, luego yo y después yo. Mí, me, mí, conmigo y yo mismo. Tu deseo de experimentar al Creador se despliega y la Kabbalah te permite cambiar tus intenciones egoístas por altruistas. Quiero hacer énfasis aquí en algo que nos decía mucho el maestro Martelli. O sea, no estamos diciendo que el ego sea malo. No estamos diciendo que ser egoísta es algo indebido. El asunto y nuestra sensibilidad debe darnos cuenta cuando esta capacidad de supervivencia que precisamente tiene esa tarea el ego nos lleva a ampliar la conciencia y a servir a los demás. El ego es un compañero imprescindible de nuestro ser en esta encarnación. O sea, es parte implícita de nosotros y no es malo. Lo único que tenemos que estar conscientes es que nuestra vida es dirigida por este punto en el corazón y no por el ego. Ese deseo constante de estar recibiendo reconocimiento, de estar protagonizando, de estar actuando en función de los demás, en función de mí mismo para que los demás vean qué grande soy. Eso es el ego, mal controlado. El ego debe ser como un caballo de pura sangre que tiene esa rienda que con el puro cuerpo llevas el caballo a donde quieres ir, porque tu vida está destinada a fines más elevados, no simplemente al lucimiento y al deseo de destacar en este mundo. Es importante esta diferencia. Orsa, ¿ahora sí puede ayudarme? Claro que sí. Muy bien. Dice, entre las acciones mecánicas y los actos intencionales, la intención se encuentra detrás del acto y la acción no es suficiente. En el desarrollo interno y espiritual, la observación mecánica no basta, lo cual probablemente sea el motivo por el que la gente que observa las tradiciones religiosas como un hábito puede encontrar dificultades para aceptar que el acto en sí mismo no promueve la espiritualidad. Los cabalistas quieren desarrollar la intención establecida dentro de los gestos y mandamientos, pero lo primero y más importante es lograr este objetivo dentro de los pensamientos detrás de estos. Ellos no contemplan gestos y mandamientos como tales. Los mandamientos realizados sin otro propósito que el de llevarlos a cabo no te transforman ni promueven el crecimiento espiritual. Tú puedes ser observante y aún así ser egoísta. Para transformarte a nivel espiritual, tu atención debe estar enfocada en la intención detrás de un mandamiento, no en una observancia física. Esto es lo que significa la frase, un mandamiento sin intención es como un cuerpo sin alma. Está muerto en términos espirituales. El proceso de corregir el egoísmo se llama la observancia espiritual de los mandamientos. Tú estás dotado de deseos, por tanto, debes desarrollar tu intención de utilizarlos, tornándolos hacia el Creador. Muchísimas gracias, Susi. Qué amable.
Está importantísimo, importantísimo esta situación mecánica. De pronto, lo referías hace un momento, Jorge, repetimos y repetimos el contenido de la Biblia, pero no entendemos su significado profundo. No entendemos el origen y por qué fue creada y por qué fue escrita por Moisés, para dejarnos este legado cabalístico completo. O sea, simplemente todos los domingos voy a misa de 8. O sea, por referir un acto repetitivo, pero salgo de misa y voy a tener una discusión con mi hijo y a tener un mal modo con mi yerno. No estoy cumpliendo exactamente la labor altruista que se pretende el cumplimiento, la observancia espiritual del mandamiento. En el mandamiento se pretende y se busca la evolución positiva. Entonces, no solamente tenemos que ser mecánicamente buenos, tenemos que ser intencionalmente buenos. La intención corregida, el deseo incrementado. La gente desea ser recompensada por cualquier cosa que hace. Incluso cuando trabajamos para alcanzar la espiritualidad, queremos ser retribuidos porque estamos hechos de un deseo de recibir placer. No podemos operar de ninguna otra forma. Sin embargo, detrás de cada acto también existe una intención. Nuestra primera intención inherente es recibir para nosotros mismos, es decir, el egoísmo. Nuestro deseo de recibir determina que seremos recompensados por cada acto. Esta palabra es importantísima. Y la Cheyenne, apa, o sea, ¿cuándo me vas a recompensar? ¿Cuándo voy a recibir un premio por lo bonito que soy, por lo bueno que hago y por lo dulce que soy? Por esto, pero esto no es egoísmo, salvo cuando la recompensa es para beneficio de uno mismo. Si piensas al respecto, una recompensa también puede significar el placer de alguien más. No obstante, cuando pienso en mi propio placer, eso es egoísmo. Cuando somos egoístas sin autogratificación, nuestro egoísmo no nos permitirá hacer el mínimo movimiento. Iniciamos nuestro trabajo espiritual desde cero, como si el Creador nos hubiera alumbrado desde lejos con la iluminación de la luz circundante. Esta iluminación nos impulsa a actuar y nosotros decidimos renunciar a todas las bellezas de este mundo a favor de una sensación espiritual. Este es el secreto de la corrección. Vamos a terminar, Eduardo, con el reconocimiento del mal. ¿Me ayudas, por favor? ¿Cómo no? Disculpa que no había prendido el micrófono. El reconocimiento del mal. Cuando la luz circundante brilla sobre nosotros, comenzamos a ver nuestra verdadera esencia. Este es un proceso llamado el reconocimiento del mal. Sin embargo, antes de que la luz brille sobre nosotros, siempre intentamos justificarnos. Pensamos que siempre tenemos razón, pero una vez que estamos bajo la luz del Creador, comenzamos a ver el mal en nuestro interior, el cual nos conduce a solicitar la ayuda del Creador de la fuente de dicha iluminación. Si nuestra solicitud es genuina, el Creador modificará nuestra naturaleza, pero el deseo de recibir no cambia. La intención se transforma de para mí en para el Creador. Ese cambio se conoce como tikkun, corrección. Así como ser bombero brillaba para el niño en el ejemplo anterior, la luz circundante resplandece sobre nosotros y nos brinda la sensación de un mejor futuro, sin que en realidad nos muestre qué es ese futuro. Sin embargo, hay momentos en los cuales estamos desconectados de esa luz, como si el Creador nos hubiera abandonado. Y no es que haya sido apagada, es solo que a veces estamos tan inmersos en nuestro egoísmo que no podemos siquiera sentir el más leve rayo que existe en nuestro mundo. Los cabalistas llaman oscuridad a esa sensación. El problema con la oscuridad no es tanto que no sea placentera, sino que sin luz circundante no podemos ver un futuro para nosotros, ni siquiera uno borroso. En la actualidad, cuando nuestro egoísmo ha alcanzado proporciones insólitas, nos es sorprendente que la depresión sea una enfermedad de más rápida propagación, y en especial en el mundo occidental, donde el egoísmo se encuentra en un peor nivel.
Efectivamente, esta es la gran paradoja. Este concepto de que la mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar, nos lo dijo Walt Disney, que entre todos unamos una cadena y ayudemos en intención y en forma. Como dice el maestro de la Ferrier, empecemos a intentarlo imitando para después lograrlo de una manera profunda. Y ahí donde ayudemos se encuentra precisamente la luz mágica, la luz divina. Y recordemos que el tikkun es una purificación nuestra, de nuestra alma, y es un proceso intencional, voluntario y personal. Aquí les puse un ejemplo de un proceso de purificación de agua para entregarla potable a los demás. O sea, esta intención de ir cambiando en nosotros, porque nuestro interior es nuestro ego es muy hábil, se niega a sí mismo y dice, no, yo estoy actuando para el bien de los demás, pero en realidad estoy actuando para mí mismo. Cuando realmente me vuelco hacia servir a los demás, estoy realmente sirviendo a la divinidad que está en cada persona, recibiendo esa luz. Y al servir a esa persona, sirvo a los demás. Entonces es extraordinariamente importante que nosotros vayamos viviendo este proceso de limpieza, este proceso de purificación, como lo dice el maestro de la Ferrier, entrar en ese proceso de maya mukti. O sea, primero me purifico, luego me doy cuenta, me deshago de la ilusión y finalmente me libero. Entro en una liberación para ir hacia el samadhi, para ir hacia el creador, para ir hacia la unidad de forma, que es el propósito personal de cada uno de nosotros. Entonces, esta es precisamente la invitación del día de hoy. Y la más importante de todas es que empecemos a crear una célula de integración, donde la luz de cada uno de nosotros comience a sumarse. Nuestra naturaleza es egoísta por diseño, pero es amante de la divinidad por devoción. Está en nosotros decidir volcar y salirnos del egoísmo para entrar en la participación de ver a la divinidad en cada uno de los demás. Entonces, si estamos interactuando juntos, si venimos juntos a estas reuniones, si juntos aportamos lo mejor de nosotros mismos, vamos a crear una vasija grupal que está creciendo, porque cada uno de nosotros aportaremos un poco a los demás. Y ya todos somos iniciados. Ya todos hemos empezado el camino. Jorge nos ha compartido su teléfono. Muchas gracias. Está en el grupo, Jorge. Gracias por compartirlo. Hemos empezado el camino. ¿A dónde llegaremos cada uno de nosotros? Es parte de nuestro proyecto personal. Pero mientras podamos acompañarnos en el camino, hagámoslo con alegría y demos para aumentar nuestra vasija. Es el contenido de la clase de hoy. Muchísimas gracias. No sé si tendremos tiempo para algunas preguntas. Eloisa, el tiempo ya está encima. Tenemos las 8:34, pero si gusta algunas preguntas, adelante. ¿Algún comentario, preguntas, dudas, inquietudes? Bueno, un comentario final es que cuando lleguemos a una gratificación en el servicio, es cuando vamos a estar en el camino hacia la luz. Cuando la gratificación no sea egoísta, sino sea una gratificación en el servicio. Y no es una mentira. O sea, cuando realmente sirves de corazón, sientes un bienestar en la profundidad de tu ser.
No es para que te digan, ay, muchas gracias, Eduardo, No, eres no, no, no. maravilloso, eres dulce, eres un amor, eres... No, o sea, no necesitas decirte absolutamente nada. La sensación de bienestar es profunda y es real. Esa sensación de gratitud cuando dice, gracias por permitirme Servir. servirte. Gracias, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Yo creo que donde debemos trabajar mucho es precisamente en entender y aplicar lo que comentaba sobre el ego, porque el ego no es tan malo, ¿verdad? Sobre cuando tú internamente reconoces que has hecho un servicio, que te sientes bien, que te sientes agradecido, incluso con aquellas personas que te transmitieron conocimientos y ahora lo estás aplicando. Sí, por ejemplo, aquí a mis vecinos, pues alguien les dijo que, pues, que hacía yoga y de ahí nos fuimos conociendo con todos, aunque es pues un grupito de personas, es un pequeño coto y pues ya me han conocido y yo dije, bueno, si yo tomé flores de Bach, Reiki, reflexología, ¿por qué no compartirlo? Y pues están las personas que he atendido, hasta me dicen, no, ahora solo quiero meditación, ahora un poquito de yoga, ahora de esto. Dije, bueno, pues nada más quisiera, me dicen, ¿por qué no ponen un letrero? Le digo, yo lo que quisiera era días de 24 horas, pero activas completamente y no, tenemos que descansar y pues el tiempo familiar también eh, pues tenemos que atenderlo, ¿verdad? Y ese es mi ego en el sentido de que cuando me retiro de ellos me voy sintiendo muy satisfecho y pues si lo digo ahorita a lo mejor estoy entrando en un ego, pero la verdad es que solamente quería compartirte que mi sentir, ¿verdad? Y muchas gracias, Polo. Gracias, Jorge, encantado de saludarte de Saludos a tu nuevo. esposa. Maestra Hilda, ¿quiere comentar algo? Usted, no, nada. Luisa, Patricia, Magali, Jorge Arturo, Martita, Socorro, adelante. Muchas gracias por todo. Es la primera vez que estoy en esta clase y me ha gustado mucho. Muchas gracias. Me alegro por eso. Gracias a usted por estar y por tenernos la paciencia. ¿Alguien más? No sé si me escucho bien. Sí, muy bien, Jorge, adelante. Jorge Ok, pues Arturo. primero antes que nada agradecer, este es mi primer acercamiento. Me voy gustoso, contento y agradezco por la luz vertida el día de hoy. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, gracias. Gracias a usted por participar. ¿Alguien más? Pues, Yo quería preguntarle, maestro, sí, al principio dijo que había la fiesta y que se les permiten tomar vino. ¿Qué diferencia hay en el Cábala que sí puedan tomar el vino y nosotros? bueno, nosotros tenemos la disciplina de no tomar ni vino, ni café, ni estupefacientes como grupo, como parte de nuestras disciplinas. En el judaísmo sí se puede tomar vino, sí se puede tomar vino, y Jesucristo estaba en esta fiesta precisamente cuando bendijo el vino para sus discípulos, para sus apóstoles. Entonces, no quiere decir que en la fiesta de Pesaj se nos permita tomar como miembros participantes de la SOA. Pues en el momento en que nosotros decidimos integrarnos al grupo, decidimos dejar el café, decidimos bañarnos con agua natural, decidimos hacernos ovo-lacto vegetarianos, pero es un compromiso una disciplina que hemos tomado ajena a la cábala. Hay cabalistas vegetarianos y cabalistas no vegetarianos, hay cabalistas de la SOA, hay cabalistas que no son de la SOA, hay cabalistas judíos y hay cabalistas que no son judíos. Antes se necesitaba ser judío para ser cabalista, en este tiempo ya no. El simple hecho, ¿qué cabalista eres en el momento en que diste el primer paso en el camino de la Kabbalah? Ya eres cabalista.
¿Eres un cabalista iniciado? ¿Terminado? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo requerirás? ¿Cuántas vidas? ¿Cuántas reencarnaciones? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto espacio? Dice la canción. Porque la sabiduría de la Kabbalah es verdaderamente infinita. Entonces yo hasta ahorita no conozco ningún cabalista que lo sepa todo. Y hay cabalistas técnicos, hay cabalistas místicos, hay cabalistas teosóficos, hay cabalistas alquimistas. Eso lo decidirás tú. Ese es tu proyecto. Pero te felicito porque ya lo empezaste. Te felicito porque ya estás en el camino y el camino te llevará a los lugares de tu mapa donde tendrá un significado. Adelante, hermana, hermano. Vamos bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues con esto nos despedimos. Les agradecemos mucho su asistencia. Esperamos tenerlos aquí. Son todos los lunes a las 7 de la noche. Una vez le toca al maestro Wilfrido, otra vez le toca al maestro Leopoldo, pero con ambos es una cosa hermosa estarlos escuchando y estar aprendiendo de ellos. Muchísimas gracias. Hola, me dio gusto saludarlos. Gracias, Jorge. muchísimas gracias, Eduardo, Jorge Arturo, Alicia Betancourt, Tony Eduardo. Torres, Mariana, gracias, Forza, gracias, Magali, gracias. 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 Gracias a todos. Buenas noches.